Hola a todos desde MyFishRoom. Veis que tenemos la mesa cargadita de material para conseguir un bien muy preciado, agua osmotizada. Vamos a hablar en este vídeo de qué es el agua osmotizada, para qué sirve y por qué es bueno utilizarla en según qué casos. El agua osmotizada es un agua a la que le hemos sacado todas las impurezas, o por lo menos vamos a intentar sacarle todas. ¿Cuántas impurezas podemos sacarle con el equipo que tenemos? Va a depender de las etapas que este equipo tenga y de la capacidad de absorción que tenga cada una de esas etapas. Porque es importante conocer los equipos de osmosis, cómo funcionan y qué rendimiento pueden llegar a dar. Porque nos estamos encontrando aquí en tienda física, en consultas telefónicas, en consultas en los directos, en consultas por correo electrónico, que no sé si es que en realidad lo que hay es un poco de miedo al uso del agua osmotizada, al rechazo de agua que se desperdicia. A ver, todas las cosas en la vida tienen un precio y obviamente un equipo de osmosis va a conseguir un agua de una pureza muy alta, pero vamos a tener un desperdicio de agua relativamente alto en función del equipo que estemos utilizando. Pero también hay que ver cuáles son los beneficios que va a aportar el uso de ese agua en nuestro acuario. Y a nivel económico, también ver cuál es la inversión que hacemos en un equipo de osmosis y al hacer esa inversión, cuál es la inversión que tenemos que dejar de hacer en resinas de absorción, en acondicionadores de agua o en aditivos para poner el agua en los valores que necesitamos. Así que sin más, vamos a despejar un poquito esto y vamos a empezar a explicar con un equipo básico cómo sería el proceso de osmotización del agua que vamos a utilizar en nuestro acuario, y también de paso vamos a explicar qué diferencia tiene con el agua osmotizada que podemos conseguir con los equipos caseros que tenemos para consumo humano. Aquí tenemos un equipo de osmosis básico, 3 etapas, ¿vale? Un equipo comercial que tiene cartuchos que son desechables y en la parte central la membrana, que sería esta. Cuando tenemos un equipo de osmosis, lo primero que tenemos que entender es el funcionamiento. Y vamos a coger este porque es más compactito y lo puedo manejar mejor. Tendremos unas primeras etapas que son de absorción, como este cartucho, que es de sedimentos, que lo que va a retirar son partículas que hay en el agua. Muchas pueden incluso pueden ser visibles. Hay veces que echamos agua en un vaso y vemos que se deposita en el fondo algunas mijitas, bueno, algún particulita incluso de tierra. También dependerá de la zona en la que viváis y de la calidad de agua que tengáis. Hay zonas de España o zonas en otros países del globo que seguramente tengáis un agua fantástica y este vídeo no os sirva para nada. No sirve como información, sino como entretenimiento si acaso, ¿vale? Pero esto va para la gente que tiene las necesidades de depurar el agua. Bien, primer cartucho, sedimento. Pues retiene todas esas partículas, ya sean visibles o invisibles, que van floculando en el agua, van flotando en el agua. Después tenemos un cartucho de carbón activado, que lo que va a absorber es cloro, cloraminas y olores, sabores que pudiera tener el agua. Que para el acuario eso nos da igual, pero el cloro y las cloraminas sí es muy interesante que sean absorbidos. ¿Qué conseguimos ya de entrada solamente con estas dos primeras etapas? Un agua que va a estar libre de partículas y un agua que va a estar libre de cloro. Por lo tanto, no tendremos que utilizar acondicionador de agua. Primera ventaja de un equipo de osmosis. Y luego vamos al corazón del equipo de osmosis, que sería el cartucho central, donde va alojada la membrana. Ahí es donde realmente el H2O pasa a ser H2O, no H2O más un montón de cosas, como por ejemplo silicatos, fosfatos, nitratos e infinidad de minerales que van disueltos en el agua y que en una proporción indebida pueden echar al traste nuestro proyecto. Por lo tanto, partículas, cloraminas y minerales, vamos a llamar entre comillas, indeseables. Los equipos de osmosis pueden tener más de 3 etapas.
Pueden tener 4, pueden tener 5. A mayor número de tapas, mayor pureza conseguiremos en el agua. Y no solamente mayor pureza, sino mayor capacidad de retención tendrá. Me explico. No todas las aguas, ya lo hemos dicho, tienen la misma calidad. Y un equipo como este nos puede servir para un agua que, por ejemplo, tuviera una medida de TDS de 250, 300 como mucho, para dejarlo en un valor muy bajo. No vamos a llegar a 0, pero vamos a conseguir un valor muy bajo. Pero si tenemos un agua con una calidad muy mala, este equipo se nos va a quedar corto. Es muy importante cuando vayáis a comprar un equipo de osmosis, primero ver cuáles son vuestras necesidades, qué agua de origen tenéis y a qué nivel queréis llegar, porque podéis hacer una inversión en un equipo básico y que no sirva absolutamente para nada. Y sería mejor hacer esa previsión previa, ver qué valor tenemos, ver qué valor queremos alcanzar para tomar la decisión. A más etapas, más retención de cosas indeseables que hay dentro del agua, así que eso tenerlo en cuenta. Hemos estado hablando de medir TDS, ¿vale? Medidor de TDS, este por ejemplo es marca un poquito superior, pero los hay por un precio muy económico y lo podéis comprar en cualquier tienda online. Si es más económico, la precisión no va a ser tan alta, pero también nos sirve porque tampoco necesitamos saber los TDS con una exactitud de una parte por millón, ¿vale? Si hay una desviación de 5, bueno, tampoco es tan sumamente importante, ¿vale? Encendemos nuestro medidor de TDS y vamos a decidir qué equipo de osmosis necesitamos comprar. Pues vamos a ver el agua de grifo, ¿vale? Tenemos aquí y nos va a dar la lectura. En este caso, aunque no lo estáis viendo, yo os lo digo, ¿vale? 277. Agua de grifo de Málaga, ahora mismo, de la desaladora. Bueno, pues no está ni muy mal. 277 de TDS, fantástico. Con un equipito como este que hemos enseñado antes, de 3 etapas, pues yo creo que podríamos conseguir un agua de una calidad bastante buena. Siempre y cuando no tengamos unas necesidades muy bajas de TDS. Y por el otro lado, queríamos también enseñaros otra opción, porque estamos hablando de agua de osmosis, pero también sabemos que cuando necesitamos agua de mineralización débil y agua limpia, vamos a entrecomillar lo de limpia, también podríamos utilizar agua embotellada. Teníamos aquí una botella, la que bebe Sebastián, Nestlé Aquarel, vale, fantástico, le metemos el pen y que tenemos 25. Son unos TDS muy bajitos. Por lo tanto, el que no quiera un equipo de osmosis, el agua embotellada puede ser también una opción. Pero como estamos hablando de agua osmotizada, vamos a seguir desarrollando el tema. Imaginad que tenéis en la lectura, en vez de 200, como hemos dicho, 260 y tantos, tuviéramos, imaginad, yo sé, 600, 800, 1000, que no es ninguna locura, ¿vale? Ya hemos dicho, un equipo de 3 etapas se nos queda muy corto. Por lo tanto, tendríamos que irnos a un equipo que tuviera una etapa extra para poder retener más de esa suciedad. ¿Qué hacemos si ya tenemos un equipo de estos? Pues también hay una opción, que sería ponerle una etapa extra, que sería un cartucho con unas resinas de intercambio. Eso ahora lo vamos a enseñar. Pero quiero comentaros otra cosita de estos equipos. Y es que, como veis, no tienen ninguna impulsión, no tienen una bomba de presión. Y es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora también de poner en funcionamiento un equipo de osmosis. Y es la presión a la que entra el agua en la membrana, porque va a afectar en el rendimiento del equipo de osmosis. La presión no se mide con la mano, ¿vale? Porque muchas veces cuando hablamos con vosotros para recomendaros un equipo de osmosis, os venís preguntando, si en casa tengo muy buena presión. Bueno, si tienes un medidor de presión, podremos ver si realmente tiene buena presión o no, porque
abriendo el grifo y que el agua salga fuerte, no quiere decir que sea una presión suficiente como para que el equipo de osmosis funcione correctamente. A partir de 2 bares vamos a tener un rendimiento óptimo de la membrana. Por debajo vamos a tener un rendimiento que no va a ser óptimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber más rechazo, va a haber más agua de desecho. Hemos comentado que si con nuestro equipo básico no llegamos a los niveles deseados de TDS, podemos acoplarle un cartucho extra con resinas de intercambio, ¿vale? Los equipos que consiguen TDS 0, todos tienen resina de intercambio. Con 3 etapas y la resina de intercambio, si no te quedas en 0, vas a estar muy cerca. Siempre y cuando tengamos buena presión en casa, más de 2 bares. ¿Ok? Eso tenerlo muy en cuenta. Equipos básicos siempre para viviendas en las que haya más de 2 bares de presión. Si no tenéis esos 2 bares, este equipo no sirve, aunque estéis en unos TDS bajos de inicio, porque vais a tener un rechazo de agua muy elevado y lo que siempre queremos conseguir es producir agua de osmosis con el menor desecho posible de agua. ¿Cómo se instala? Pues muy sencillo. El agua va a entrar por el cartucho de sedimentos. El de sedimentos va a pasar al cartucho de carbón. Del carbón va a pasar por la membrana. Y aquí veis que tenemos 2 salidas. Esta que tiene este grifito es el agua de desecho, la que no usamos. Y esta sería nuestra agua de osmosis. Pues es tan sencillo como pasar con otro macarroncito como este al cartucho, donde vamos a tener nuestras resinas que están dentro. Ahora las vamos a enseñar, ¿vale? El cartucho te pone una flechita de entrada, una flechita de salida, y aquí dentro de este recipiente transparente hay un cartucho blanco que está lleno de la resina. Vamos allá. ¡Pum! Desenroscamos y aquí dentro tenemos una esponjita para que no se salgan muchas perlitas, y están estas perlitas que ahora os vamos a enseñar de un poco más cerca. ¿Veis el cartuchito? ¿Veis esas perlitas doradas? Resina de intercambio iónico. Lo que va a hacer es absorber minerales disueltos en el agua que han pasado ya por la membrana y que si no tuviéramos esta última etapa de absorción pasarían a nuestro acuario. Claro, no queremos que pasen esos minerales indeseables. Vamos allá. Sería simplemente poner esta esponjita, ahí, la tapita, enroscamos bien, ahí, fantástico, y ahora en el vaso. No tiene pérdida, hacia abajo y enroscamos ahora. Tiene su junta tórica, por lo tanto tenemos que apretar hasta que haga un buen sellado y listo. Cuando no tenemos suficiente presión en casa, vamos a necesitar un equipo como este, que venga con una bomba de presión. ¿Qué conseguimos con esto? Esta bomba hace que el agua, después de pasar por los cartuchos, entre a la membrana con la presión perfecta para que la membrana haga el menor rechazo posible. Aparte de eso, conseguimos un flujo y un rendimiento de la membrana más estable, ¿vale? Hay veces que, por ejemplo, estamos en un edificio de vivienda, tenemos buena presión, pero vivimos en ese bloque 10 familias durante todo el año. Llega el verano y hay 20 familias porque hay viviendas vacacionales. La presión puede variar, o tú estás produciendo agua de osmosis, te están abriendo grifos 4 vecinos y pierdes presión dentro de tu agua de tu casa, que seguramente os haya pasado en alguna ocasión. Con una bomba de presión que está antes de la membrana, la presión siempre es constante y la membrana no sufre esas subidas o bajadas de presión, ¿vale? Aparte de eso, aquí estáis viendo que esto es un equipo súper completo y aparte de la membrana te viene con un medidor de TDS de salida. Esto en realidad es visual y cómodo, pero teniendo un lápiz
para medir el agua, cuando nos vayamos a poner a producir agua para hacer nuestro cambio, pues vemos cómo están los TDS, que están correctos, pues nada, seguimos. Que vemos que esos TDS están subiendo, que está indicando que las etapas de absorción de nuestro equipo se están saturando. Habría que empezar a pensar en cambiar alguna de ellas. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. En este equipo veis cartucho de sedimento, cartucho de carbón, bomba de presión, membrana y, como último, el cartucho que hemos dicho con resina de intercambio iónico. Esto sería un equipo completo al que no cabría que añadirle nada más. Esto es el tope. Más arriba de esto, lo que podemos encontrar es que en vez de una membrana tengamos dos, y por lo tanto el agua de desecho de la primera membrana pasaría a la segunda membrana y así tendríamos menos rechazo todavía de agua, pero la calidad del agua que sale de la segunda membrana sería menor, y al entrar en el cartucho de resina de intercambio iónico pues haría que la resina durara menos. Pero bueno, todo tiene su pro y su contra, así que esto es un equipo que, en cuanto a duración de materiales y rendimiento, agua conseguida, agua rechazada, es bastante equilibrado. Que se puede sacar menos agua rechazada, sí, pero que tendríamos un consumo mayor de los absorbentes también. Así que, bueno, una cosa como esta sería, vamos, el regalo ideal de Reyes de muchos de los acuaristas que estáis viendo este vídeo y que necesitáis de esos equipos de osmosis. Bueno, hemos dicho al principio del vídeo que vamos a hablar de por qué es útil el agua de osmosis. Ya hemos dicho antes un factor que sería interesante de esta agua osmotizada, y es que obviamente va libre de cloro y cloraminas, por lo tanto la podemos utilizar directamente de la salida del equipo de osmosis en el rellenado de nuestros acuarios. Hay mucha gente que hace su cambio de agua, desagua sifonando el fondo o aspirando la suciedad que tiene en la arena, y luego lo que tiene es una manguera larga que va del equipo de osmosis, o el equipo de osmosis lo tiene cercano al acuario, directamente pone ese macarroncito de salida a llenar en el acuario y ya no tiene que estar moviendo garrafas ni nada por el estilo. Es una opción. Ahora bien, hay que tener mucho ojo y tener controlado el tiempo que tarda en llenar para que no se nos boce el acuario, o ponerle un sistema de boya para que el equipo pare. Entonces ya ahí tendríamos otra ventaja, podemos rellenar directamente. Como el caudal de salida de un equipo de osmosis es pequeño, por muy bueno que sea, el agua, aunque entrara fría, daría tiempo que se fuera calentando y la temperatura de nuestro acuario no se vería afectada como cuando hacemos un cambio de agua al uso, en el que echamos a lo mejor 20 litros de agua en un minuto. Ahí ya sí tendríamos que atemperar un poco el agua previamente. Y lo más importante de todo, estamos introduciendo agua pura, sin ningún mineral indeseable. ¿Para qué sirve esto? Sirve para poder mantener habitantes en nuestro acuario que necesitan un agua de mineralización débil. Por ejemplo, gambitas, por ejemplo, peces de la cuenca del Amazonas y aguas negras, peces que sean del sudeste asiático también de aguas negras, para todo ese tipo de peces fluviales africanos. En las zonas en las que vivimos y no hay un agua de buena calidad, pues el equipo de osmosis sería nuestra indicación. Los disqueros, por ejemplo, agua de osmosis, por supuesto, por supuestísimo. Beta salvaje, por supuesto. O sea que al final tendría mucha utilidad si vivimos en una zona en la que el agua tiene una calidad baja. Entonces, aparte de esa mineralización débil, también que nos ahorramos: silicatos, fosfatos, nitratos, todo eso que no queremos tener en nuestro acuario, y que cuando lo tenemos en elevadas proporciones nos dan problemas de algas, diatomea, filamentosa, pincel, y vete tú a saber las 25.000 plagas que se nos introducen a consecuencia del agua que estamos introduciendo dentro de nuestro acuario con los cambios de agua. Lo estamos haciendo todo bien, estamos clavándolo y no consigues quitar el problema de algas. Analizas el agua de grifo y te viene con los silicatos por las nubes. El silicato se va acumulando dentro del acuario y al final ¡pum!,
algas ahí que no la quita ni a guantazos. Y con un equipo de osmosis ese problema lo tienes resuelto. La seguridad de tú es saber que metes agua pura sin nada añadido y que siempre el agua que metes es igual y que no puede variar como varía el agua de la red en función de la estación del año. Al final te da una tranquilidad brutal. Que luego habrá que añadir probablemente en algunos casos sales, minerales, para compensar que ese agua no tiene nada. Vale, subir elementos, subir parámetros es muy fácil, simplemente calcular la cantidad, se lo echas y ya está. Bajar siempre es mucho más complicado. Imaginad que después de ver este vídeo habéis tomado la decisión de comprar un equipo de osmosis porque veis que es útil para vuestras necesidades acuarísticas y porque vuestros peces sabéis que os lo van a agradecer. Bueno, fantástico. Ya hemos dado algunos puntos para que podáis tomar la decisión sobre un equipo de osmosis un poquito más básico o un equipo de osmosis más completo, incluso con bomba de presión. Tenéis que tener en cuenta, aparte de eso que ya hemos dicho, la reposición de los cartuchos tanto en este tipo de equipos como en este tipo de equipos. Bien, puntualizo. Hemos dicho que vamos a tener un medidor de TDS y que vamos a tener que ir midiendo los TDS de salida del equipo de osmosis y lo vamos a tener anotado para ver cómo se va manteniendo la capacidad de filtración de nuestro equipo de osmosis. Bien, imaginad que esos TDS han empezado a subir. Bueno, lo primero que vamos a tener que cambiar, lo que se cambia en una primera instancia, son los cartuchos de sedimento y los cartuchos de carbón activado. Sedimento, carbón activado. Vale. Cuando compramos equipos compactos como estos, los cartuchos, tanto de sedimento como de carbón activado, son exclusivos para este tipo de equipos compactos, que solamente se utilizan en acuariofilia, no son de consumo humano. Vale. ¿Qué pasa? Que el cartucho es más caro. Vale. El equipo es más barato, pero los cartuchos de reposición son más caros. En este caso, son cartuchos de sedimento o de carbón que son estándares, como los que utilizan los equipos de osmosis que utilizamos en casa. Por lo tanto, el material es más económico. Lo tenéis que tener en cuenta, porque son los cartuchos que más se cambian. Hemos cambiado los cartuchos, ya sea en uno o en otro. Y medimos de nuevo con el pen de TDS, con el lapicito, y vemos que los TDS se han restablecido al valor que nosotros queríamos. Vale, seguimos para adelante. Va a llegar un momento en que cuando cambiemos los cartuchos de sedimento y de carbón, no restablezcamos los parámetros de TDS en unos niveles que sean los aceptables para nuestras necesidades. Y eso está indicando que ya lo que hay que cambiar es la membrana. Normalmente, por cada 2 cambios de cartuchos de sedimento y de carbón, hacemos un cambio de membrana. Para que no entendamos, como con los coches, ¿vale? Hacemos cambio de aceite a los 15 y a los 30 aceite y filtro, ¿no? Pues igual, un cambio de cartucho y al siguiente cambio de cartucho y membrana. Cuando os pase eso con este tipo de equipo, comprar un equipo nuevo, porque al final es más barato que comprar la membrana y los cartuchos. En este tipo de equipos, por supuesto, no, la inversión es mayor, pero al ser más económicos los cartuchos de carbón y de sedimento, pues vamos a poder darle una vida y de uso más largo al equipo. Aparte de eso, los tamaños de los cartuchos son más pequeños. El tiempo que vamos a poder usarlo, los litros que le vamos a sacar antes de tener que cambiarlo, son menores, ¿vale? Que no estoy diciendo que no os compréis este y que tenéis que compraros este tipo de equipo, sino que si tenéis un acuario de 500 litros, no os compréis esto, por Dios, porque es que os va a durar 2 días, ¿vale? Vais a tener que darle una paliza que no va a responder. O sea, que va a ser lo comido por lo servido al final. Cuando tenemos una necesidad de litros a la semana elevada, siempre tenéis que comprar algo como esto. Este es el que tenemos nosotros en tienda para el uso nuestro y para venderos el agua de osmosis, ¿vale? Que lo hemos quitado, lo hemos descolgado del cuarto baño y lo hemos sacado para que lo veáis. O sea que
Es verdad que es tope de gama, perfecto, que entre este y este hay equipos también intermedios, sin problema, pero cuando tenemos un acuario grande, pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tirar con esto? Pues no lo llenamos ni en 3 meses, ¿vale? Otra cosa importante, sí, tema de las membranas, ¿vale? Hay membranas de más galones al día y membranas de menos galones al día. Que una membrana te produzca más galones, lo que te va a hacer es que tengas una producción mayor dentro del equipo de osmosis, porque el agua fluye con un poquito más de alegría, hablando, para que no entendamos. Este equipo de osmosis, por ejemplo, el fabricante te lo sirve con 2 membranas diferentes, una membrana de 190 litros al día y este en concreto de 300 litros al día. Por lo tanto, el tema de qué membrana lleve también es importante. Más de 300 litros al día en este tipo de tamaño de membrana, difícil que encontré, ¿vale? Hay alguna superior, pero un escalón más superior y poco más. Vida útil de la membrana. Vida útil de la membrana. Lo normal es que sea casi 2 años. Siempre y cuando hagáis un uso razonable del equipo. Todo va a ir en función de la cantidad de litros a la semana que le saquéis. Pero si tenéis un acuario, por ejemplo, de 200 litros o una cosita así, los 2 años probablemente la membrana os viva. Pero con el medidor de TS saldréis de dudas y sabéis si la membrana está funcionando o no está funcionando. Puede ser que la calidad de vuestra agua, la que está entrando dentro de la membrana, sea muy baja y la vida sea más corta, y el agua sea de mejor calidad y la vida sea más larga. El tema más controvertido del uso de un equipo de osmosis es el agua de desperdicio que genera el equipo de osmosis. Es verdad que es desalentador cuando instalamos nuestro equipo de osmosis ver el chorrito de agua que sale de agua buena, que tú dices, madre de mi vida, y el chorro que sale de agua de desecho, ¿no? Es bastante dispar. Ya lo hemos ido diciendo durante el vídeo, en función de la presión del agua que entre dentro de la membrana, de la calidad del agua que entre dentro de la membrana y también de la temperatura del agua cuando entra a la membrana, el rendimiento de la membrana va a ser mayor o menor. Con la experiencia de los equipos como estos, que ya digamos que es bastante elevada calidad, si conseguimos 1 litro de osmosis y tiramos 2 litros de agua de desecho, nos podemos dar bastante satisfechos, ¿vale? Un equipo como esto ni de lejos se acerca. Podemos conseguir 1 litro de osmosis y tirar 4 litros de agua. Fácil, ¿vale? Ese también es otro aspecto que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar un equipo de osmosis u otro. Cómo puede afectar en el valor de la factura del agua de vuestra vivienda. También hace un ratito ya, cuando empezamos el vídeo, también os comenté el tema de los equipos de osmosis caseros, ¿vale? Los que tenemos para consumo humano y qué diferencia hay con un equipo como este. Vale. Como este, diferencias hay 2. En un equipo de consumo humano no vamos a tener resina de intercambio, nunca, ¿vale? Y en un equipo de consumo humano vamos a tener una etapa extra que va a ser una remineralizadora. Si queremos un agua de osmosis que esté cercana a 0, no podemos coger el agua tras la remineralizadora. Podríamos utilizar el equipo de osmosis que tenemos para la producción de agua de consumo propio en casa, pero tendríamos que hacer un bypass, poner una llave de paso para que el agua no pasara por la remineralizadora. Ahora bien, si después de la remineralizadora analizamos y nos salen unos TDS, imaginad, habéis visto el agua mineral que hemos medido y que estaba entre 20 y 30, ahora no me acuerdo exactamente del número, ¿vale? Entonces ese agua también es muy apta. Si cuando metemos el lapicito medimos y el agua tras la remineralizadora está en esos valores, también se podría utilizar. ¿Qué ganamos cuando utilizamos un agua que tiene 0? Pues que es más fácil añadirle, porque como sabemos que no tiene nada, no tenemos que volver a analizar para ver si esos TDS
qué son, si son nitratos, si son fosfatos, si son calcio, si son magnesio, porque cuando nosotros medimos TDS, que TDS es Total Diluted Solid, o sea, todo lo que hay disuelto en el agua, ¿vale? No sabemos lo que es, sabemos que hay cosas disueltas, pero no sabemos qué es. Si sale cero, sabemos que no hay nada, entonces añadimos sin problema. Imaginad que tenéis un plantado o imaginad que tenéis un acuarito con gambas. Cogemos las sales, chacapum, o cogemos los abonos, trampum, y lo tenemos resuelto. Si utilizamos el agua después de la remineralizadora, tendremos que analizar para ver qué son esos minerales disueltos, si es calcio, si es magnesio, si es potasio, si es lo que sea, ¿vale? Antes de adecuar el agua a los valores que necesitamos para añadir lo que le falta. Pero también está esa posibilidad de utilizar el agua del equipo de osmosis que tenéis en casa. Mi recomendación, si hacéis eso, bypass y sacar antes de la remineralizadora y os quitáis de problemas, ¿ok? Bueno, poco más que decir. Una cosa y que no se me olvide: las membranas son las partes más caras del equipo de osmosis y la tenéis que tratar con mucho cariño. Cuando compréis un equipo de osmosis nuevo, como por ejemplo este, la membrana no viene puesta. ¿Por qué? Porque hay que lavar el cartucho de carbón activado y que ese polvo no entre dentro de la membrana. Por lo tanto, tendréis que poner a funcionar siempre los cartuchos de carbón que pongáis, ya sea el equipo nuevo o cuando cambiéis por una reposición, ponerlo a limpiar sin la membrana, porque como la limpiéis, ese carbón, ese polvito se mete en la membrana y la vida de la membrana la habéis partido por la mitad. En equipos como este, que tienen un sistema de limpieza de circuito, no hace falta, porque antes de que el agua pase por la membrana se limpian los cartuchos y cada vez que se pone en funcionamiento lo hace. Pero si es un equipo más básico, a la membrana hay que tratarla con mucho cariño, ¿vale? La membrana vale 50 pavos, fácil, y la echamos a perder por esa tontería. Bueno, dicho aquí el tip para que no gastéis dinero innecesariamente. La reflexión final. Estamos hablando y estamos dando bastante caña en el canal con el respeto por la vida animal que estamos manteniendo en nuestros acuarios. Y lo más importante es mantener la calidad de agua. Tenemos que plantearnos, una vez que tenemos peces en casa, que el agua siempre tiene que ser la más adecuada para ellos. Y si desgraciadamente hemos elegido peces que tienen unas necesidades alejadas a las que podemos conseguir del agua del grifo, pues habrá que proporcionarles un agua que sea adecuada, porque hemos sido nosotros los que hemos decidido mantener esa especie y tenía unas consecuencias de esa elección. Y igual que si el agua del grifo no la bebemos porque vemos que no es un agua de buena calidad para nuestro consumo, lo mínimo que le debemos a esos maravillosos peces que están danzando en el agua y mostrando esos preciosos colores será darles el mismo respeto que nos tenemos a nosotros y darles un agua que sea adecuada. Que no podéis con el osmosis, bueno, mineral, pero al final echad lápiz y cuando hayáis ido al supermercado 25 veces y hayáis acarreado 200 garrafas de agua, esto sale barato. Un saludo desde My Fish Room, nos vemos en próximos vídeos.